quiero remarcar la importancia histórica de estas sesiones que se abren el día de hoy, porque en estas sesiones se va a discutir el proyecto más importante de Medellín en los últimos 25 años, el Metro del 80. Estas serán las sesiones y este será el consejo que aprobará las vigencias futuras para construir, para que Medellín tenga el Metro del 80, un sueño de décadas que hoy está cerca, gracias en gran medida a que en los primeros días de gobierno no perdimos un solo segundo. Nosotros, y yo me considero una persona de resultados, y como persona de resultados, desde el primer día en la que iniciamos nuestro gobierno, empezamos a trabajar día y noche para lograr ese sueño que era tener el aval fiscal, el cheque del gobierno nacional que nos permitiera la financiación del 70% de este proyecto. En esos primeros 70 días de nuestra administración, logramos, lo primero que había que hacer era conseguir el aval técnico. En principio, el proyecto no tenía aval técnico, había sido incluso descartado por razones técnicas y fue necesario hacer un rediseño de alguna manera del modelo y en general del proyecto de modo tal que superara los requisitos del Ministerio de Transporte y de Movilidad del Ministerio de Transporte del país. En esos 70 días logramos ese aval técnico, pero luego de logrado el aval técnico fuimos capaces de lograr lo que muchos creían imposible y era el aval financiero. Ahora, la crisis podría hacernos pensar que eventualmente el proyecto está en riesgo. Afortunadamente, tomamos una precaución en el momento en el que presentamos el proyecto y en especial el modelo de financiación del proyecto a la nación. Les dijimos, pensando en el riesgo que se venía, hay que recordar que Medellín fue la primera ciudad en empezar a prepararse para el coronavirus. También muchas decisiones que tomamos en su momento las tomamos pensando en cuáles iban a ser las consecuencias económicas que iba a traer el coronavirus. Una de ellas es que presuponimos o pudimos prever que iba a haber un problema de liquidez, en especial de la nación, para hacer pagos en relación al Metro del 80 en los primeros años. Por eso tomamos la decisión de que el gobierno nacional hiciera sus pagos desde 2024 y por tanto de esa manera quedábamos de alguna manera libres de riesgo en relación al aporte de la nación y a ese aval fiscal. Desde 2024 iniciará la nación a poner recursos. Nosotros en estos años de gobierno vamos a poner cerca del 80-90% de los recursos que va a demandar el Metro del 80 de parte, nuestra parte, nosotros tenemos que financiar el 30% y vamos a poner la gran mayoría de esos recursos en nuestro propio periodo, pero una parte de esos recursos serán ejecutados en próximas administraciones. Este es un proyecto de 5 años y por tanto hoy nos toca entonces pasar a cumplir otro requisito para poder avanzar en lo que va a ser la construcción de este Metro del 80. Las vigencias futuras que va a aprobar este Consejo de la Ciudad. Quiero dar algunos datos en relación a este Metro del 80. Este Metro del 80 va a significar 3.5 billones de pesos de inversión. Con costos financieros se va un poquito más allá de los 4 billones de pesos, pero son 3.5 billones de pesos que van a suponer una derrama económica muy importante en la ciudad. Cerca de 2.000 empleos directos se van a crear, pero decenas de miles de empleos indirectos. Va a transformar todo el occidente de la ciudad, una zona que no tenía o que estaba alejada de sistemas masivos de transporte como Metro, incluso Metroplus u otros. Por tanto, aquí hay una gran oportunidad, no solo para movilizar cerca de 180.000 pasajeros al día, sino evitar que 5 millones de toneladas de CO2 se emitan por año. Estamos hablando de un metro de 13.5 kilómetros de recorrido que va a conectar toda la zona occidente de la ciudad, en especial va a iniciar en la estación Caribe y va a ir hasta la estación Aguacatala. Un dato importante sobre este Metro del 80 que hoy presentamos al Consejo de la Ciudad es que ese Metro del 80 en principio lo proyectamos para construir solo su primera etapa, es decir, Caribe hasta Floresta. Pero luego fuimos
capaces de lograr que la nación nos financiara el 100% del proyecto. Pero esto no es un accidente. Resulta que no era posible financiar la primera etapa del proyecto solamente, porque si construíamos solo la primera etapa, el modelo financiero y técnico no cerraba. Es decir, los pasajeros que movilizaba por hora y por día no eran suficientes para hacer el proyecto sostenible. Y esa es otra característica que quiero mencionar de este metro del 80, que es un metro sostenible. Es decir, una vez financiada su construcción, su obra física, la operación misma es una operación sostenible que no implica de la nación ni del gobierno local, es decir, de la alcaldía de Medellín, estar girando recursos adicionales para operar. Eso ha sido una característica además bien diferente en relación a lo que son otros sistemas de transporte tanto en la ciudad como en el país. El metro, por ejemplo, de Medellín es un metro que es capaz de autosostener su operación y no solo eso, su renovación, lo cual es incluso novedoso y particular cuando se compara con sistemas de transporte masivo del metro. Va a tener 17 estaciones. Mencioné entonces que va a movilizar a cerca de 180.000, 179.400 personas por día. Va a influenciar o a impactar a Castilla, a Robledo, a Laureles, a la América, a San Javier. La tecnología seleccionada es la de metro ligero. Es un metro en el sentido en que no va a tener intercepciones con el transporte general y eso lo diferencia del tranvía. Es decir, no va a haber semáforos que lo detengan, él va a tener su propia vía como lo tiene el metro. Tiene un CAPEX de 2.75 billones de pesos. La etapa 1 es 1.4 billones, la 2.69 billones de pesos y la 3.66 billones de pesos. CAPEX más financiación supone 3.5 billones de pesos. Vamos entonces a presentarle al honorable Consejo, señor presidente de la ciudad, la aprobación de las vigencias futuras, que no es otra cosa entonces que la aprobación del metro de la 80 para la ciudad de Medellín. Estoy seguro que ese es el proyecto más importante que vamos a presentar en estas sesiones, pero no el único.